3.500 millones de años y que su aparición tuvo que ver con la aparición del agua líquida. Al aparecer el agua líquida, se hizo unas condiciones en las cuales muchas moléculas se asociaron y dieron como resultado en la primera forma de vida. ¿Qué tienen como características esas formas de vida? Que eran simplemente organismos que tenían una capa que separaba el agua de lo que había dentro de esa capa. Lo que estaba dentro de esa capa era lo que estaba vivo, ¿no? Entonces estaba el agua, una capa, y esa capa separaba lo que estaba afuera en el agua de lo que estaba adentro, y esto que estaba adentro se consideraba que estaba vivo. Pero sin embargo, esto vino del agua, quiere decir que aquí también había agua. Entonces, hay un agua de afuera y un agua de adentro. Veremos si esta capita lo vamos a llamar una membrana, y esto lo vamos a llamar célula producto de esa membrana. Entonces, esta agua que está aquí adentro es intra. Claro, en ese momento no sabían porque esas bacterias no sabían qué era, no sabían hablar. Pero eso de aquí adentro se llama intracelular y esto que está afuera se llama extracelular, ¿verdad? Entonces, esto que está adentro, separado del agua, es lo que nosotros llamábamos, en ese momento se identificó como vida. Bien. Y después esta capa fue ganando complejidad, se fue haciendo más compleja, dio como resultado que la de adentro también se hiciera más complejo y entonces se llamó célula. Hágase la célula. Se hizo la célula y empezaron a llamarse, esa vida se empezó a llamar vida unicelular. Organismos unicelulares. Hace 3.500 millones de años. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que la vida se originó separando el medio extracelular del medio intracelular, y lo que estaba dentro del medio intracelular es lo que se llamaba vida. ¿Qué pasa? Que esas celulitas se empezaron a organizar, se empezaron a pegar unas con otras, pero pasaron también millones de años, y resultó que mientras más células había, eran más eficientes. Pero aquí se empezó a presentar un problema, porque al hacerse muchas células, una unidad con la otra, resulta que las que estaban en contacto con el medio, con el agua, eran las de afuera y las de adentro. Si no tenían la forma de comunicarse con lo de afuera, no podían vivir, porque ellas dependían de lo que estaba de afuera. Estaban separados, pero dependían de lo que había en el agua. ¿Qué pasó aquí? Entonces, en este caso, tuvo que haber mecanismos por los cuales las capas más externas que estaban en contacto con el exterior pudieran alimentar las que estaban más adentro, pudieran también permanecer vivas, y de tal manera que todo el conjunto permaneciera vivo. Entonces, esa capa externa se empezó a comunicar con la capa interna de células, transmitiéndole los nutrientes desde la capa externa hacia la capa interna, lo que dio como resultado lo que llamamos hace rato el medio interno. ¿Por qué? Porque entonces la única forma de transmitir el alimento o todo lo que requería las del medio con las de afuera es que aquí adentro también hubiera agua. Entonces, ellas captaban los nutrientes de afuera, lo pasaban al agua interna, y el agua interna se encargaba de llevarle el nutriente a las células del medio. Entonces, así se originó el medio interno, que es lo que dijimos en la clase anterior, que ese pensamiento fue lo que dio origen a la fisiología como tal. El concepto de medio interno. Hay un medio interno que está rodeando todas las células, y ese medio interno tiene que estar estable, lo que acabamos de ver. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que los organismos se fueron haciendo cada vez más complejos, ¿verdad? Ya hay elefantes, ballenas, dinosaurios, lagartijas, se hizo más complejo la transmisión de nutrientes desde el medio externo hasta el medio interno. Las células tuvieron que agruparse, formar tubos para poder llevar esa comunicación a través de un fluido que fuera por tubos, ¿verdad? Que es lo que después dio origen a la sangre, y de esa manera cada componente de líquido del cuerpo, estamos hablando que el medio interno es líquido, ¿verdad? Agua, pero cada parte del cuerpo tiene una agua especial, diferentes tipos de composición. Por eso que se divide en lo que llamamos líquidos corporales. Entonces, ¿qué son los líquidos corporales? Líquidos corporales, o la
clase de líquidos corporales se basa en el estudio de la constitución de las diferentes partes líquidas del cuerpo, que dependiendo de su función y de su ubicación tienen una composición. Como les dije al principio, eso lo hizo este señor que se llama Claudio Bernard, que le quedó el casco chanduco diciendo, bueno, si esto es afuera y esto es adentro, vamos a ponerle medio interno. Pero en ese momento fue un wow. No me parece ridículo lo que pensó, pero en ese momento todo el mundo pensaba que la vida se originaba de las piedras. Se levantaba una piedra y salía una cucaracha, de la piedra salió una piedra, originó cucaracha. Bien. Y ahorita le parece ridículo eso, pero antes eso es lo que se pensaba. Todo el mundo pensaba que por levantar una piedra y salir una cucaracha, la cucaracha se originó de la piedra. Después, este señor, que se llamaba Cano, ya un poco más recientemente, agarró esa teoría de medio interno, le llamó, bueno, ese medio interno tiene que estar, todas sus partes tienen que estar estables. Como estable, viene de estasis, se vamos a llamar a todo homeostasis. Entonces, eso él lo escribió en un libro que se llama La sabiduría del cuerpo, y dijo entonces, en ese libro él dice que el animal vive dentro de sí mismo, tiene una capa que lo separa del exterior, que es la piel, y de la piel hacia adentro es totalmente un sistema que lo mantiene vivo, de la piel hacia adentro. Y por eso que Bernard lo llamó medio interno y lo llamó homeostasis. Bien. Pero sin embargo, el medio externo puede afectar al medio interno, ¿no? Entonces, por ejemplo, el frío o el ácido o las bacterias también están afuera. Entonces, tiene que estar protegido de todo eso, porque siempre hay contacto con el medio externo. Toda la piel de nosotros, ¿verdad? Toda la piel está tapado con la ropa, está en contacto con el medio externo. Nuestra boca, ¿verdad? Todo eso que está afuera de la boca, arriba, todo eso está en contacto con el medio externo. De ahí para abajo, el esófago, ¿verdad? Todo eso, estómago, todo está en contacto con el medio externo, porque es tubular y de tubo se conecta con el medio externo. Entonces tiene que haber una protección, porque aparte de los nutrientes hay cosas que pueden dañar el medio interno. Y de ahí entonces van a ver ustedes la etimología. Bien, entonces como el medio es acuoso, también esa gente romántica le puso que era un mar interior. Tú eres la sirena de mi mar interior. Ya sabemos que estamos hablando de los líquidos corporales. Entonces ese mar interior o ese líquido está toda la célula. Ninguna célula, la célula que está seca se muere. Tiene que estar rodeada de agua. De hecho, nuestra capa más externa de la piel aún tenemos cierta humedad, ¿verdad? Porque tenemos cierta humedad que la mantiene ahí pegadita. Pero sin embargo, esa piel llega un momento en que está seca y se cae. Nosotros siempre estamos descamando células del piel porque llega un momento que no están secas, no están rodeadas de agua y se mueren. Se mueren antes porque son queratinas, ¿no? Las células queratinizadas no tienen núcleo, se mueren ya. Entonces, ¿no lo compraste? ¿El cafetín de aquí? ¿Qué tal son? ¿Ya lo probaron el cafetín? Buenísimo. No lo he probado. Que se requiere para estar viva, ¿de dónde lo va a tomar? De la agüita que tiene alrededor. Una célula para mantenerse viva requiere entonces oxígeno, iones, nutrientes, y la única forma de tenerlos en su interior de la célula es tomarla de la agüita que está alrededor. No puede tomarla esos nutrientes si no está dentro de un medio acuoso. Por eso es que todas las células están rodeadas de agua, que es donde están los nutrientes, y ella lo puede de ahí captar. Y volvemos a la palabrita medio interno. Entonces, cada parte del cuerpo tiene su tipo de agua, y cada tipo de agua, la combinación de todos los tipos de agua que hay en el cuerpo, se llama líquido corporal, ¿verdad? Nosotros nos cortamos, como dije hace rato, y nos sale un agua roja, ¿verdad? Eso quiere decir que viene sangre, y esa sangre estaba en un comportamiento que era un vaso sanguíneo, un compartimiento. Quiere decir que esa sangre es uno de los muchos tipos de líquido corporal. ¿Ya?
Si nos pinchamos un ojo, nos sale agua, es decir, que ahí dentro del ojo hay agua, un tipo de agua que se llama el globo acuoso. ¿Pero qué es el agua? Eso es por ahí, tenemos que pensar lo que es el agua. Yo le pasé un video de Flash, de Flash, de qué era el agua, ¿lo ven? El agua es vida. De hecho, todas las observaciones que se hacen en los planetas, los astrónomos hacen los planetas para ver si hay vida, lo primero que tratan de identificar es si hay las señales de agua. Si hay un planeta que tenga señales de agua, es muy probable que en su interior se haga algún tipo de vida. Se piensa que el planeta Marte en algún momento tuvo una atmósfera con agua, pero esa atmósfera por algún cambio espacial muy dramático, esa agua se perdió. Y por lo tanto, por eso es que el planeta Marte no tiene vida, porque se perdió su agua. El planeta Marte ¿Se qué? Se le congelaron los núcleos. Entonces, a partir de ahí, al perder el agua, perdió la capacidad de tener vida si es que alguna vez lo tuvo. Lo vemos fácilmente en un desierto, ¿verdad? En los médanos del Coro, vamos por medio del médano y ahí no vemos ni una matica ni nada. Es decir, que la diferencia entre una selva y eso es la presencia del agua. Dentro de nuestro mismo planeta vemos la diferencia entre un sitio y otro. La abundancia de vida va a depender de la cantidad de agua que haya. Pero ¿por qué el agua es lo que permite la vida? Ya lo vimos en el video, ¿verdad? Porque el agua tiene dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Y decíamos que el señor ese en el video decía que por todas las partes que puede tener el oxígeno, en los hidrógenos pegados, los hidrógenos se pegaban aquí. Todos los hidrógenos están pegados en el mismo sitio. Esto hacía que, como el oxígeno es un ladrón, el oxígeno le roba los electrones a las moléculas, él se queda con los electrones, y los electrones son negativos, positivo. Entonces el oxígeno se queda positivo, al revés, son negativos. Los electrones son negativos. No le creas, Juan, profe, no le creas, Juan. Le roba los electrones y se queda negativo. Y al que le robó el electrón se queda positivo porque no tiene el electrón. ¿Ya? Por eso que se llama, no, que se me oxidó la cabilla de la casa y se le cayó el techo. ¿Qué le pasó a la cabilla? ¿Qué le pasó a la cabilla para que se oxidara y se le cayera el techo a la persona en la cabeza? El oxígeno le robó los electrones al hierro y el hierro se oxidó. No se redujo, porque el que se oxida es el que usted tampoco. Ustedes no se acuerdan de química y está claro. En fin, profe, en fin. Total, el cuento es que el oxígeno tiene, entonces, al estar robando los electrones de los hidrógenos se convierten en positivos y como los hidrógenos están siempre de un mismo lado, todo este lado se transforma en positivo y todo este lado se transforma en negativo. Entonces el agua, en vez de ser una sustancia que tiene la carga eléctrica distribuida por toda parte de su molécula, tiene las cargas eléctricas ubicadas en ciertas partes separadas. Entonces, por eso es que el agua tiene una parte positiva y una parte negativa. Y a pasar de ser tres moléculas, se comporta como si tuviera 4 moléculas. Por eso que es un tetra. Yo tengo un primo que se llama así, tetraedro González. Entonces, son 3 átomos y una parte eléctrica que es electricidad. Entonces, el agua es tetraédrica, a pesar de que son 3 moléculas, una de oxígeno y 2 de hidrógeno, se comporta como si tuviera 4, porque una área es eléctrica. Es un dipolo, porque entonces la parte negativa, que es donde está el oxígeno, es electronegativa, y la parte donde está el hidrógeno es electropositiva. Entonces tiene carga eléctrica, una sola molécula. ¿Qué más? Okay, entonces, si esto es así, como ustedes ya saben, ¿verdad? De bachillerato, las cargas eléctricas compuestas son las que se atraen. Ustedes ponen un imán con otro imán, ¿verdad? Para que el imán se atraiga, tiene que estar de este lado la punta positiva y de este lado la punta negativa y se atrae. El que fue curioso lo volteó imán, ¿verdad? Y puso negativo con negativo y nunca se pueden
Se Y repele. por más que se tratan de unir de altura Richter, no lo pueden unir si los dos polos son de la misma carga, ¿no? La forma en que los trenes de Japón andan de 300 kilómetros para adelante porque tienen la misma carga del tren, la misma carga de la vía y lo mantienen en el aire. Entonces, las cargas opuestas son las que se atraen, ¿verdad? Por eso que uno ve a una muchacha muy bonita con ese tan feo y curtido. ¿Qué le vio? No, que su belleza está en el interior. Entonces las cargas opuestas se atraen. Entonces, si decimos que el oxígeno tiene la parte negativa, la molécula de al lado se va a voltear para que el contacto con el oxígeno sea la parte positiva. Entonces, todas las moléculas del agua están así. Entonces, al estar así, todas las moléculas del agua, al nosotros tener billones de moléculas de agua en una sola gotica, todas esas moléculas están en ese mismo plano. Todas están mirando, los oxígenos, todos están mirando hacia un hidrógeno. Nunca van a encontrar un oxígeno mirando a otro oxígeno. Siempre los oxígenos van a estar mirando hacia el otro. Eso hace que el agua se mantenga líquida. Exactamente, eso se llama fuente de hidrógeno. Entonces, por eso que el agua lo pueden ver separado del aire. Aquí llega el agua y aquí hay aire. ¿Ya? Aquí hay agua y aquí hay aire. Meten el vaso de agua y saben dónde termina el agua porque hasta acá llegó el agua, que acá arriba es aire. Hay gente que dice, no, que veo el vaso medio lleno, otro que está el vaso más medio vacío, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? ¿Lo ven medio lleno o no son? Tengo un amigo que preguntó, ¿tú cómo eres? ¿Que el vaso esté medio lleno? Esto es como un coco que camina sobre el agua, que se llama Jesucristo porque él puede caminar sobre el agua. Especial se ve enseguida, lo que se hace útil. Pero al ver esto, ya se ve que el agua tiene una fuerza que mantiene el agua unida, no se dispersa, como por ejemplo un gas. Un gas está todo regado. Estamos respirando oxígeno, pero el oxígeno está todo regado por todas partes, ¿verdad? El agua no, el agua está todo el tiempo unido y se mantiene líquida. Bien. El agua tiene unas propiedades que a temperatura ambiente, a la temperatura que está la Tierra, por su distancia al Sol, el agua, puede haber agua líquida. Si la Tierra estuviera un poquito más pegada al Sol, no hubiera agua líquida, porque estuviera gaseosa. O si la Tierra estuviera un poquito más despegada del Sol, no pudiera mantener líquida porque se pone sólida, ¿no? O sea, la Tierra está en el punto exacto donde el agua se mantiene líquida, por eso es que estamos aquí hoy. Entonces, el agua, a partir de 0 grados hacia abajo, la temperatura se transforma en sólida. Es decir, de 0 grados hacia arriba se funde, se transforma en líquido, por eso que es el punto de fusión. Y el agua a 100 grados no se mantiene líquida, sino que todo el agua está en gas. Esos son los puntos de fusión y de ebullición. Sin embargo, para ustedes aumentar la temperatura del agua, para poder hacer que llegue al punto de ebullición, tienen que echarle candela. Mira que todo, en algún momento de su casa han puesto a hervir agua, ¿verdad? A mí me queda riquísimo el agua hervida. Entonces, yo le pongo el agua y voy un rato y vuelve y el agua no hervido, Dios mío. Y eso es fuego. ¿Por qué? Porque el agua tiene la capacidad de absorber ese calor sin cambiar su temperatura. Absorbe el calor, pero ella no calienta. Poco a poco, o sea, la cantidad de calor que ha recibido no es proporcional a su aumento de temperatura. Como puede ser otras sustancias. Por ejemplo, ustedes ponen una leche que es agua, pero tiene otras cosas adentro. Ustedes ponen la leche, ¿verdad? Y están ahí un rato y miran para arriba. Entonces, el agua cuando está estable, sin ninguna otra sustancia, aguanta calor y no hierve. Entonces, es lo que se llama buffer. La traducción de buffer es como esponja. Ustedes a una esponja, ustedes echan agua y no gotea, ¿verdad? Y le echan un poquito más de agua y no gotea. Y le echan más agua, un chorro de agua y hasta el fin empieza a echar una gotita, ¿verdad? Pero no es proporcional la cantidad de agua que ustedes echan arriba con la cantidad de agua que gotea una esponja hasta que la esponja esté llena de agua. Eso quiere decir que la esponja absorbió el agua y no la botó.
Esa propiedad que tienen, es decir, de ese mismo ejemplo con la esponja, que tiene algunas sustancias, se llama el efecto buffer. O sea que aguantan, pero en este caso calor, el agua aguanta calor, pero su temperatura no aumenta. Recibe el calor, pero no lo demuestra en temperatura. Por eso que los perros se meten en agua, ¿verdad? Haciendo que su calor se transmita al agua y el agua, como va a recibir calor, ellos transmiten que el calor que ellos tienen, que le da calor al agua, y ya ellos se liberan de ese calor. De esa manera ellos mantienen su temperatura corporal cuando están demasiado calientes. Pues espérate que te metieron entre el barro, o todos los animales que se meten entre el barro, es porque están haciendo eso, están tratando de que su temperatura sea absorbida por la otra sustancia que es buffer de calor. Esa capacidad se llama capacidad calorífica, se llama esa propiedad del agua. Entonces, ya vimos, tiene muchísimas propiedades, como vieron en el video, pero la que nos interesa es la tensión superficial, que es que el agua se mantiene todo el tiempo junta, es polar, ¿verdad? Y la otra es la capacidad calorífica del agua, que es que puede recibir temperatura calor sin cambiar su temperatura. Otra cosa que nos permite el agua, otra propiedad del agua, es la capacidad de disolución. La capacidad de disolución se refiere a que cualquier sustancia química que es unida al agua, esa sustancia va a disociarse. Sus componentes se van a disociar y se van a combinar con el agua. Como está viendo el ejemplo, ¿verdad? Yo he hecho una sustancia, en química la sustancia más grande se llama solvente, la sustancia más pequeña se llama soluto, ¿verdad? ¿Se acuerdan de química? No? Sí. Cuando la sustancia más pequeña se disocia, se llama mezcla, y después cuando la sustancia ya forma parte del agua, se ha formado una solución o una disolución. Bien, esa es una propiedad que tiene el agua, la capacidad de disolucionar cualquier sustancia. Por eso que ustedes habrán escuchado que el agua es el solvente universal. Bien, por ejemplo, si yo tengo sal, que es el cloruro de sodio, cuando yo lo echo en el agua, esta molécula se disocia y el sodio y el cloro siguen siendo sal, pero ya no están unidos, sino que están disociados en el agua. Y el agua se pone salada, ¿verdad? Hay un meme que sale esto, ¿verdad? El sodio solo es explosivo, es una bomba. Y el cloro es un gas letal. Pero los dos unidos lo que hacen es saborizar la comida. Entonces, se disocia, pero sigue siendo sal. Porque hay la misma cantidad de sodio que de cloro en el agua. Simplemente que están disociados, pero sigue siendo sal. Y el agua se pone salada. Etcétera, ¿verdad? O sea, eso es química de cocina. Ok, pero hay sustancias que si yo le echo al agua no se disocia. ¿Verdad? Ustedes ven aquí qué está pasando. Yo estoy echando aceite al agua. Entonces, el aceite no se disocia al echar al agua. Quiere decir que no todas las sustancias están en la capacidad de disociarse cuando se le echa al agua. Si yo le echo sal o azúcar al agua, inmediatamente la sustancia se disocia, se forma la disolución. Pero si yo le echo aceite al agua, esta sustancia es incapaz de disociarse en el agua y por lo tanto se mantiene unida y se separa del agua. Y es lo que se forma entonces esta capita de aceite de arriba, porque la sustancia del aceite en este caso no se puede disociar con agua. Y se queda como aceite y simplemente se separa del agua. ¿Ya? ¿Qué características tiene una sustancia para que pueda disociarse o no pueda disociarse en el agua? Su carga eléctrica. Como ven aquí, el sodio tiene un positivo y el cloro tiene un negativo. Quiere decir que esta sustancia, el sodio, al disociarse, se disocia en moléculas o en átomos que son con carga eléctrica. Eso le permite a este sodio pegarse a la parte, ¿se acuerdan de la parte que estamos hablando que el agua tiene por un lado positivo y un lado negativo? Este sodio se pega por ahí con la parte negativa del agua y este cloro se pega por ahí con la parte positiva y hace una comunidad con el agua. Entonces, toda sustancia que tenga capacidad de disociarse en sustancias polares, estas sustancias polares se llaman iones, por ejemplo, ion. Ion sin la G, ion es otra cosa. Pero, ¿qué pasa con el aceite? El aceite es incapaz de hacer esto.
no puede formar sustancias con carga. Si no puede formar sustancias con carga, es una sustancia neutra. Si las sustancias neutras que no pueden formar carga, no se pueden disolver en agua. Por lo tanto, lo que hacen es que se mantienen juntas y se separan del agua. Estas sustancias se le llaman hidrófilas, ¿verdad? Que son afines del agua, ¿verdad? Como los pedófilos que son afines a los niños, en este caso es del agua. Y la hidrófoba es que le huye al agua, o sea, no se une con el agua. Son sustancias hidrófobas. Ok. ¿Qué pasa? Que en el cuerpo, ustedes se ponen a pensar, ok, pero en el cuerpo yo tengo grasita, ¿verdad? Algunos más, algunos menos. Pero también tengo sustancias que tengo sodio, tengo potasio, tengo magnesio, o sea, hay sustancias que dentro de nuestro cuerpo, que ya dijimos que tiene agua, dentro de nuestro cuerpo también hay sustancias que son hidrófobas y sustancias que son hidrófilas. Entonces, todo eso está organizado bien organizadito para que el agua no afecte esas sustancias hidrófobas. ¿Sí? Bien, pero vamos con el agua. Estoy hablando de las sustancias. El agua, como ya dijimos, la piel separa lo que es el medio externo del medio interno. Ese medio interno es agua, es mar interior, pero no solamente agua, tiene, como dijimos, todas las sustancias que forman parte del cuerpo. Entonces, si vemos a un hombre adulto, se estima que si nosotros agarramos y exprimimos a un hombre hasta dejarlo seco, como algunas mujeres que lo dejan seco, porque es más todavía, ¿verdad? Que quede solamente la parte sólida, sacando todo el agua, le vamos a sacar de un 55 a un 60% del peso. O sea que vamos a 60. O sea que un hombre adulto tiene 60% de su constitución agua. Claro, lo vamos a exprimir y va a salir agua, sino que esa agua está mezclada con todo lo que hay en el cuerpo. Pero haciendo el símil de cómo pudiera ser, ¿no? Una mujer tiene un poco menos, de 50 a 55. Vamos a ver por qué. Y un niño, por su tamaño, tiene más partes de agua que de otras sustancias, y por ejemplo un niño puede tener hasta 75% de su constitución en agua. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa vemos en esta lámina? Aquí, que esta agua, como le dije, no es que vamos a exprimir un hombre y le sale agua. ¿Por qué? Porque esa agua está encerrada en compartimientos. Esos compartimientos se han dividido básicamente en dos. Uno que está dentro de la célula y otro que está fuera de la célula, ¿verdad? Sus nombres son muy sencillos, ¿verdad? Que está fuera de la célula. Me estoy mirando, pero no me estoy escuchando. Decila. ¿Cuáles son los nombres? El de afuera, extra. Y el de adentro, que me estaba mirando, pero sí. Pensando que el de allá, el nombre de. Ok, entonces, vemos aquí que el 40% de este 60%, ¿no? El 40% es intracelular. O sea, por eso que nosotros vamos a exprimir a una persona, no le sale agua, no le sacamos el agua. ¿Por qué? Porque el agua está encerrada, en cada celulita está el agua encerrada. Y esa agua representa el 40%. Y el resto de agua, o sea, el 20% está fuera de las células, que es el fluido extracelular. ¿Qué más?